Doy gracias al Señor, hermanos, por poder estar juntos, eh, por poder ver sus rostros, por poder sentirlos cerca. Eso es importante ahí. Una gratitud especial en mi corazón con toda la iglesia en Pudahuel, con todos los hermanos. Eh, Antes de comenzar, debido como a mí, a mi corazón, nomás voy a volver a hacer una oración, como para bajar un poquito la ansiedad. Dios amado, te damos las gracias por poder estar hoy delante de tu presencia, a los pies de tu palabra, Señor. Tu palabra es lumbrera a nuestro caminar, Señor. Y hoy en medio de esta sociedad y en medio de tantas tinieblas, Señor, necesitamos que tú alumbres, Señor, nuestro camino y nos des entendimiento de las cosas que pasan y de las cosas que han de pasar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, Hace una semana y media atrás vino una carga en mi corazón con relación al reino de los cielos. Y el Señor puso eh, esta palabra y ese versículo en especial para poder consolar mi corazón, pero no tan solo para eso, sino también para mostrarme y para mostrarnos también el camino que el Señor quiere que tracemos en nuestra vida a causa de que todo se ha ido acelerando. Si ustedes se dan cuenta, es cosa de sentarse, mirar cómo todas las cosas están pasando a nuestro alrededor, no solamente con la pandemia, sino con los gobiernos alrededor del mundo, con nuestro gobierno, y darnos cuenta a raíz de esa reflexión que nosotros podemos hacer, que no requiere de una rigurosidad intelectual ni que seamos estudiosos, sino de que el Espíritu Santo nos hace abrir los ojos hacia esas cosas y darnos cuenta de que la venida del Señor se acerca a pasos muy, muy apresurados. Pero también el escenario para la venida del Señor se va configurando, se va desarrollando. Así como cuando yo me acuerdo las veces cuando yo era pequeño y me tocó ir a ver una obra de teatro y los tramoyas tenían que armar el escenario para nosotros poder ver la obra. De la misma forma, el contexto social a nuestro alrededor y en el planeta se está armando para esta gran definición, para esta gran obra, y yo hablaría de este gran desenlace, ¿cierto? Eh, de la obra de Dios, ¿cierto? El periodo ya de la gracia estaría finalizando, si lo miramos desde una perspectiva escatológica de los tiempos. Y en torno a eso el Señor puso una respuesta en mi corazón que me ha costado, y tengo que ser sincero, me ha costado abordarla, pero creo que el Señor ha ido dando luz. Vamos a ir a el Evangelio de Mateo, capítulo 11, del versículo 11, eh, del versículo 11 al versículo 12. Dice, de cierto os digo, hablando Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Quisiera, bueno, no pregunté ni a Miguel por el tiempo ni a los ancianos, pero tener dos oportunidades no muy largas para poder compartir. No, yo sé que algunos quieren ir a ver el partido de Chile y que, a pesar de que pierda, y no, y también a causa de que lo que podamos recibir lo podamos retener, ¿ya? Porque son varias cositas en la escritura. Entonces, vino esto a mí, que creo y creía yo que conocía, cuando el Señor habla de que el reino de los cielos se ha acercado. Tengo completa claridad de lo que es el reino de los cielos. Tengo completa claridad del mundo espiritual. Porque hermanos, tenemos que ser conscientes que constantemente nosotros luchamos con nuestra fe. ¿Por qué? Porque fuimos hechos desde un comienzo, desde Adán en adelante, para creer en lo que vemos.
recuerden en Génesis, cuando dice la Escritura que ellos vieron que el fruto era apacible, que era un fruto deseable, dice la Escritura. ¿Se dan cuenta? Ellos vieron, y esto es algo que dice el hermano Watchman Nee en uno de sus libros, parece que no améis al mundo. Decía, ellos vieron que el fruto era, y al ver fueron convencidos. ¿Lo recuerdan, cierto? En Génesis, ¿ya? Tarea para la casa en sí, como para acortar un poquito los tiempos. Dice, ellos vieron que el fruto era, y al verlo, se convencieron. Entonces, ¿cuál es uno de nuestros grandes impedimentos dentro de nuestra carrera espiritual? ¿Cierto? Que constantemente las cosas que vemos son las cosas que creemos, y las cosas que no vemos son las cosas que no creemos. Entonces, desde que conocemos al Señor en adelante, luchamos con esta realidad, ¿cierto? Que lo que no vemos para nosotros no existe, no es. Y lo que vemos es lo que es, ¿ya? Y aparte, para rematar, ¿cierto? Nacimos en un contexto histórico, no voy a hablar de historia, que lo voy a latear un poco. Nacimos en un contexto histórico donde la sociedad y la ideología sobre la sociedad es pragmática, quiere decir que es práctica, que solamente cree lo que ven sus ojos. O sea, y si nosotros vamos, no sé, más atrás en la historia, no era tan así. La gente era más creyente a pesar de no acercarse a Cristo, ¿ya? Tenía un poco más de fe, pero hoy día el contexto en el cual vivimos, y también lo predicó nuestro hermano Rodrigo hace algunas semanas atrás en el retiro de jóvenes, se relaciona mucho con lo que nosotros vemos y mucho con lo que nosotros controlamos. ¿Ya? Lo que controlamos a través del conocimiento y a través de la ciencia es, y si eso que controlamos lo logramos ver, mejor, a nuestro corazón, a nuestra alma le da paz. Por eso el Señor también les dijo, bienaventurados los que no viendo creyeron. ¿Se dan cuenta? Y acá hay una oposición entre el mundo de lo concreto, que para nosotros tiene mucha validez, y el mundo espiritual, que no lo vemos, pero que existe. Entonces Dios tiene que empezar a hacer un trabajo en nuestros corazones, que es un trabajo que muchas veces es doloroso, yo diría que siempre es doloroso, para poder ver ese mundo espiritual, pero no con nuestros ojos, sino con nuestro espíritu. ¿Se dan cuenta? Sino con los ojos de la fe. Es el hecho de poder creer a pesar de no ver. Y es algo que Dios se demora por lo menos nuestra vida completa en poder realizar, pero necesita y tiene la intención y la encomienda de poder concretarlo en nuestras vidas, ¿ya? De poder nosotros creer, ¿cierto? En el reino de los cielos y nosotros poder vivir para el reino de los cielos. Vamos a explicar un poquito estas cosas que yo acabo de decir y vamos a utilizar algunos versículos bíblicos, ¿ya? El primero de esos versículos, si ustedes quieren, me pueden ayudar, está en Segunda de Reyes, capítulo 6, ¿cierto? Del versículo 8 al 23, ¿ya? Si tienen su Biblia, pueden desmutearse y leerlo, no hay problema. Ya, voy a leer yo. Dice, los sirios ciegos son capturados. En el contexto del profeta Eliseo, ¿cierto? Con su siervo. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó. Se turbó. Es como, ¿de a dónde sacaron a este hombre? Por Eliseo.
que es capaz de escuchar, ¿cierto?, a Dios y saber consejos que nadie más sabe. Porque ¿qué quería el rey de Siria? Capturar al rey de Israel. Y Eliseo, ¿qué hacía? Le avisaba al rey de Israel lo que iba a suceder. Entonces no andes por este camino, no andes por este otro camino porque te va a capturar el rey de Siria. Y el rey de Siria ya se aburrió, dijo, se turbó. ¿Cómo esto está pasando? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad por un solo hombre, por Eliseo. Ya venían a tomar y a matar a Eliseo, un ejército completo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Le dijo el siervo de Eliseo a Eliseo. O sea, es un ejército contra nosotros dos. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y te dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. Vamos a llegar solamente hasta el 18. Entonces, Segunda de Reyes es una de las grandes escenas o capítulos del Nuevo Testamento, el capítulo del Antiguo Testamento, perdón, el capítulo 6, que evidencia la existencia de un mundo espiritual. ¿Ya? Y en la existencia del mundo espiritual existe un ejército a favor de Dios, un ejército que estaba dispuesto a defender Eliseo. Pero ¿qué cualidad tiene Eliseo? Es lo que conversamos nosotros al principio de la predicación. Eliseo tiene la cualidad de no ver, creer, y eso finalmente lo hace ver. ¿Se dan cuenta? Eliseo tiene fe, y su fe le permite ver cosas que el resto del mundo no ve. O a lo mejor, porque ni siquiera la escritura lo dice, Eliseo ni siquiera los veía. Eliseo sabía que estaban ahí por fe. ¿Se dan cuenta de eso? Eliseo sabía que estaban ahí. No le era necesario verlo. Pero Eliseo le pide a Dios, debido a la escuálida fe que tenía su siervo, que por favor él pueda ver. ¿Por qué? Porque ese siervo es como el predicado, es como quien habla y la mayoría de nosotros y del mundo cristiano que necesita ver para poder creer. ¿Se dan cuenta? Entonces Eliseo pide misericordia a Dios para que él pueda ver y pueda creer. Es como lo que pasa con Tomás, cuando le dice, Tomás, toma, mete tus dedos en mi costado. Y así te es necesario, mételos, no importa. Lo importante es la salvación en tu vida, que tú creas que yo he resucitado. Y Tomás lo necesitaba, el siervo de Eliseo también lo necesitaba. Pero el objetivo de Dios es que nosotros creamos a pesar de no ver. ¿Ya en qué creamos? En la existencia, en este caso, del reino de los cielos y también de un mundo espiritual, que son dos cosas distintas y que vamos a ir definiendo en la predicación. Una es el mundo espiritual, ¿cierto? Donde están incluso estos ángeles del cielo, donde están las potestades de maldad del enemigo, donde hay espíritus. Esa es la existencia de un mundo espiritual. Y otra cosa es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Si vamos también para seguir validando esto, como decía el hermano Gino, con más testigos, vamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. Y acá vuelve
Volvemos a ver la figura de este hombre espiritual que está mirando la tierra, está con sus ojos en la tierra, probablemente sus ojos estén cerrados, pero está viendo todo mundo espiritual. ¿Se dan cuenta? Es la misma realidad. Con sus ojos él lo está viendo y probablemente está atendiendo todas estas cosas mediante su espíritu, comprendiendo esta revelación y esta visión que le daba el ángel. Ahora, ¿qué nos permite ver esto? Que este mundo espiritual también está presente y que él, en especial, es un emisario del reino de Dios. Y ahí vamos aclarando un poco lo que es el reino de Dios y lo que es el mundo espiritual. ¿Ya? El reino de Dios tiene sus embajadores, tiene sus emisarios. Dentro de ellos está este ejército de ángeles que venía a defender Eliseo, ¿cierto? Y también está el arcángel que vino a darle el mensaje a Daniel. La respuesta que Daniel había pedido dependía de lo que el arcángel le iba a decir, pero tuvo que enfrentar oposición, ¿ya? Esto también se expresa, y yo sé que son versículos conocidos por todos nosotros, pero es importante que nos quede claro, con el fin de que el mensaje sea entregado de buena forma. Si vamos a Efesios capítulo 6, que yo creo que es un versículo más conocido por todos nosotros, Efesios capítulo 6 dice, versículo 13. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Acabando todo esto, estar firmes. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí viene el por lo tanto. Pero Pablo es consciente de este mundo espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces acá empieza a quedar clara también cuál es nuestra posición frente al mundo espiritual y al reino de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros peleando con lo que pasa, no sé, en lo personal con el presidente, o con lo que pasa en mi trabajo, o con lo que pasa, no sé, con los mismos compañeros de trabajo, o con lo que pasa con la vacuna? Pero acá dice, no tenemos lucha contra esas cosas, sino que cuál es nuestro rol y cuál es nuestra principal función y en qué posición Pablo nos pone. Tenemos luchas contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí la pregunta viene, ¿estamos teniendo luchas? ¿Estamos nosotros teniendo luchas contra ese tipo de entidades espirituales? ¿O dejamos que las cosas pasen sobre nuestra cabeza? Y que sigan pasando y que sigan pasando y que sigan pasando. Pero Pablo nos alerta. Y de hecho después dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios y estén firmes. O sea, luchen, peleen. Pero peleen a favor de qué? ¿O peleen por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué peleamos nosotros? Porque cuando se desatan las guerras, ¿cierto? Tienen un objetivo claro. Y dentro de ese objetivo es destruir, por ejemplo, las capitales, destruir todo el poderío económico que tienen los países para poder así conquistarlos. Nosotros, y esa es la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes también, ¿tenemos claro cuál es nuestro objetivo? Si nuestro objetivo principal y la respuesta que vino a su corazón es la segunda venida de Cristo, ¿qué estamos haciendo por eso? ¿Se dan cuenta? ¿Somos conscientes de las cosas que tienen que pasar para que el Señor venga? ¿O del corazón que yo tengo que tener? ¿O de las vestiduras que debo vestir, hablando desde una perspectiva espiritual, desde una actitud del corazón, no desde lo que yo he visto exteriormente? Con, el, con Juan, el discípulo, pasó algo similar. Él era también muy consciente del mundo espiritual. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10, dice, y habla de una actitud. Es la misma actitud que tiene Pablo, es la misma actitud de Daniel y es la misma actitud de Eliseo. ¿Se dan cuenta? Es una actitud del corazón. Y trasciende el tiempo, trasciende el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice,
Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Pero ¿en qué estaba? Estaba en el Espíritu. Y al estar en el Espíritu, era consciente de este mundo espiritual. Si no, no hubiese escuchado esta gran voz como de trompeta. Probablemente esa trompeta no fue audible para nadie más, solamente para Juan. Así como Eliseo podía ver, ¿cierto?, todo ese ejército, o podía creer que existía todo ese ejército que estaba dispuesto a defenderle, y así como también Daniel, a pesar de estar puesto su rostro en tierra, podía conversar con el ángel. Entonces, esto nos deja algunas enseñanzas en relación a dónde quiere llevarnos el Señor. ¿Ya? Y uno de los grandes objetivos del Señor en este tiempo es dejar de creer o de poner nuestro corazón en las cosas que vemos, en este mundo concreto, ¿ya? O incluso es tener fe en las cosas que vemos. ¿Por qué? Porque perdemos. ¿Y qué perdemos? Perdemos una bienaventuranza preciosa que el Señor dio, que es que a pesar de no ver, podemos creer, ¿ya? Entonces somos conscientes de que existe un mundo espiritual, una jerarquía espiritual, que es lo que el apóstol Pablo habló en el libro de Efesios, pero también tenemos que ser conscientes del propósito de Dios en la historia y cómo Él quiere intervenir este mundo espiritual, ¿ya? Porque una cosa es saber, ¿cierto?, que estas cosas pasan, que los demonios existen, que los espíritus existen, que las huestes existen, que tenemos que luchar contra ellas para que los propósitos de Dios se cumplan. Y otra cosa es saber por qué Dios lo hace o qué Dios va a hacer en relación a eso. Creo que me voy a ir explicando a medida que vaya desarrollando la idea. Si vamos a el Mateo, el libro de Mateo, capítulo 2, Mateo capítulo 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vino de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó a dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id y allá averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Pero después, si vamos al versículo 16, ya cuando Herodes se da cuenta que los magos no vuelven, o sea, en este caso que los sabios, no los magos, no vuelven, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Por qué pasa esto con el nacimiento de Jesús? Y se relaciona mucho con Mateo capítulo 11. Porque ¿cuál es el gran objetivo de la vida de Juan el Bautista? Dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad su senda. Ese es el objetivo en sí de Juan el Bautista. Dice, preparad el camino al Señor. Pero también hay algo especial en lo que Juan va a decir. Juan va a decir, el reino de los cielos se ha acercado.
¿Y por qué hago esta relación y esta explicación? ¿Y por qué hablo ahora del reino de los cielos? Porque Dios, en su infinito amor, quiso, a través de Cristo, establecer un reino en esta tierra. A pesar de que no sea un reino visible, a pesar de que no sea un reino que nosotros podamos... ¿Por qué yo hablo de un reino visible, de un reino que nosotros podamos palpar? Porque cuando hablamos de Chile, Chile es visible. O sea, si yo saco un certificado de algo, ya un pasaporte sanitario, lo veo y dice, no sé, República de Chile. Chile yo lo puedo palpar, es algo que existe. Pero ¿qué pasa cuando viene un rey, en este caso, que no viene arriba de un caballo? Cuando viene un rey que no viene con toda la pomposidad de los reyes del siglo I, ¿cierto? Que declaraban que aquí viene el gran emperador. La trompeta de Jesucristo en ese momento fue Juan el Bautista, quien predicó y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿por qué para Dios era importante que el reino de los cielos se introdujera en este mundo? Porque era la forma de comenzar a concretar su propósito en la tierra y con nosotros. Jesús en sí, a través de su salvación, como nosotros todos sabemos, iba a reconciliar a los hombres con Dios, y eso lo sabemos. Pero no solo eso, amados hermanos. Jesús iba a establecer un reino distinto en esta tierra a través de su persona. Y fue tal el impacto espiritual que si nosotros vamos al mismo capítulo 2, versículo 3, dice la Biblia, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Porque el impacto, en este caso, del mundo espiritual sobre el mundo de lo concreto, sobre esta tierra, fue tal que toda Jerusalén, dice, toda Jerusalén en la Biblia, se turbó, su corazón se turbó. Es como cuando nosotros ponemos papel y lo quemamos con una hoja y la hoja se enciende rápidamente. Imagínense el corazón de Jerusalén, apartado de Dios. Y cuando nace Jesús, su corazón se turba. Se turba porque hay un impacto espiritual gigante, porque el rey de este reino de los cielos ha nacido. No solamente Herodes, porque nosotros pensaríamos, oye, el corazón de Herodes fue el que se turbó. Pero no, el corazón de Jerusalén completo se turbó. Porque Dios comenzó el camino de la restitución del hombre. Dios comenzó el camino de la restauración, en este caso, de Jerusalén, y el camino también del inicio de la iglesia a través de eso, y el inicio del reino de los cielos en esta tierra. No sé si lo logran ver. Entonces, a causa de eso, se turbó el corazón de Herodes, se turbó el corazón de Jerusalén, y llevó a Herodes, después, capítulo 2, versículo 3, perdón, no versículo 3, capítulo 2, versículo 16, a masacrar a todos esos niños recién nacidos. ¿Por qué hago énfasis en estas cosas? Porque Satanás sabía lo que Dios había empezado a hacer. Dios había comenzado ya a cumplir su propósito en esta tierra. Y la vida de Jesús que había sido profetizada por tantos. Y no solo la vida de Jesús, sino el reino de los cielos. Se comenzaba a establecer sobre este mundo. Y la luz comenzaba a brillar sobre las tinieblas. Y las tinieblas, como dice el Evangelio de Juan, no prevalecieron contra ella. Prevalece nuestro Señor, pero es el inicio, es el comienzo de un propósito mayor. ¿Ya? Es como si llegara, exactamente la misma figura, ¿cierto? Del libro de Daniel, Daniel capítulo 2, ¿cierto? Cuando viene este gran monte y logra derribar la gran estatua y se establece, ¿cierto? Un monte mucho mayor que viene siendo el reino de Dios. Lo que pasa en ese momento, en ese mismo momento, cuando cae esta gran piedra, es cuando el Señor comienza su ministerio y trae el reino de los cielos. Pero todavía este monte no ha empezado a crecer según lo que nosotros logramos ver en las Escrituras. ¿Ya? Hay un tiempo para que este monte crezca. ¿Y cuál fue la función que tuvo Juan el Bautista? De preparar el camino del Señor, de enderezar sus sendas, con el objetivo de que la gente pudiese creer en Jesús, ¿ya? Y que de esa forma fueran convencidos de pecado, como dice la Biblia,
¿cierto? Y Juan no tenía tapujo en poder decir esas cosas, al contrario, las manifestaba. Cuando habla el Señor, porque el Señor Jesús en Mateo capítulo 11 dice, el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos los arrebatan. La palabra reino utilizada ahí, según los expertos bíblicos, se refiere a lo mismo si yo hubiese dicho el imperio romano. Me explico. Cuando el Señor dice reino, es el equivalente a hablar de cualquier reino de esta tierra. Lo pone en el mismo nivel, no porque el reino de los cielos sea menor, sino porque está diciendo, viene un reino con un rey, con su propio sistema, con su propio pueblo a establecerse sobre esta tierra. ¿Y quiénes logran ser parte de este reino? Los violentos. Ahora, en otra ocasión, en una próxima oportunidad, vamos a explicar quiénes son los violentos. Pero ese es el gran objetivo que Dios tiene, poder restaurar el propósito enviando a su Hijo y estableciendo un reino. Si nosotros vamos a las Escrituras, y ya no me queda más de 10 minutos, así que tranquilo. Si vamos a la Escritura, aquí traje un pequeño torpeo, ya lo vieron ya, así que no vale. Dice que hay muchos versículos que hablan del reino de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:9, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Entonces el reino de Dios se empieza a transformar en algo apetecible y deseable. ¿Pero para quién? Para los cristianos, los que tienen fe, los que no viendo logran creer. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios. Y es algo que si ustedes se han dado cuenta se pierde. Si a mí, antes de predicar esto, me hubiesen dicho, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el reino de Dios y su justicia. O Jesús reinando, sí. Pero hermano, el reino de Dios es algo que existe y que ha comenzado a primero desarrollarse en nuestras vidas. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros hablamos de un reino en esa época, hablamos de un rey, hablamos de una jerarquía, en este caso, no sé, en Roma estaba el emperador, estaban los gobernadores, estaban los jueces, ¿cierto? Para hacerlo más fácil y no hablar un poquito de lenguaje técnico, pero había una jerarquía espiritual. Cuando Cristo viene a esta tierra, Él se establece como el rey del reino. Y hay una jerarquía dentro de ese reino, ¿cierto? Está su iglesia, y en su iglesia hay ancianos, hay apóstoles, en su iglesia hay profetas. Él establece también un nuevo reino que para el hombre no se logra percibir, que se entiende solamente mediante el Espíritu y que nos es revelado así. Y somos nosotros parte de ese reino, somos parte de ese mundo espiritual. Por eso la Biblia también nos llama o nos dice a nosotros, hoy en realidad nosotros somos peregrinos. No pertenecemos al reino de este mundo, no pertenecemos, ¿cierto? En realidad a esta tierra. Vivimos en ella, pero no pertenecemos porque el sentido de pertenencia es decir, esto a mí me pertenece, esto lo compré, nadie me lo quita, esto es mío. Entonces, ¿nos pertenece o no nos pertenece el reino de Dios? Por fe y al haber creído en Cristo nos pertenece. Pero resulta que lograr abrazar y apropiarnos del reino para el día final es otra cosa. Por eso dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? O sea, el reino de Dios se logra y finalmente se hereda. Es como nosotros logramos verlo, logramos vivir en base al reino y finalmente le abrazamos cuando venga esta roca, la visión de Daniel, ¿cierto? Sobre la estatua de Nabucodonosor y crezca ese gran monte y heredamos ese gran monte. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Y no se refiere a los reinos de esta tierra, porque hay otro versículo que dice los reinos de esta tierra. Dice, tuyo, oh Señor, es el reino. Lucas 12:32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles, ¿cuál es la voluntad del Padre? Darles el reino. Mateo 19:14, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 4:17, entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca.
Juan 3:3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es algo que yo logro ver y logro discernir, ¿cierto? Mediante el Espíritu. Efesios 2:19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Somos conciudadanos de este reino. Zacarías 14:9, el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Lucas 10:9, Marcos 1:5, Isaías 52:7, Mateo 5:10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Juan 3:5, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Isaías 33:22, porque el Señor es nuestro guía y el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro rey, el rey del reino. Y así, son más de 30 versículos que hablan de este reino que se viene a establecer. Ahora, este reino que se viene a establecer, hermanos amados, es un reino que se hereda. No es un reino, ¿cierto?, que yo solamente voy a obtener por haber creído en Jesús. Haber creído en Jesús es la primera parte de comenzar a vivir en este reino. Hay requerimientos. ¿Y cómo yo sé cuáles son estos requerimientos? Los puedo ver, y es algo que vamos a empezar a ver también en una próxima instancia en la vida de Juan el Bautista. Volvamos a Juan capítulo 11. Dice, de cierto os digo, capítulo 11, versículo 11, entre los que nacen de la mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen demonio tiene, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Entonces, ¿qué es lo esencial? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Porque las palabras de Jesús están en relación a un error que había cometido Juan, que él va y pregunta desde la cárcel si Jesús era realmente el Mesías. Pero Jesús, más allá de estas palabras, lo que hace es mostrar un poco el corazón de Juan y dice, de mujer no ha nacido un hombre, obviamente, más importante que Juan. ¿Y qué es lo que intenta mostrar? ¿Cuál es el corazón? Y dice, él es el Elías que había de venir. Él es el Elías profetizado. ¿Cuál es el corazón que tuvo Juan y cuán importante fue ese Juan para la venida de Cristo? O sea, Dios utiliza a Juan como una herramienta para que este rey de este reino logre predicar el mensaje, logre dar a entender, logre ser luz en medio de las tinieblas, logre mostrar el propósito de Dios en esta tierra, porque era algo trascendental, era algo sumamente importante que Dios o que Jesús pudiese hablar del reino de los cielos y mostrárselos a estos hombres. Porque Jesús en otras palabras dice, oigan, este reino es mucho más importante que Roma, este reino puede ser mucho más importante que esta sociedad, pero necesitó de Juan el Bautista para poder hablar, para poder manifestarse, ¿ya? O sea, Dios lo sujetó de esa forma, ¿ya? No es que Dios tuviese necesidad de Juan, sino es que Juan estaba dentro del modelo y estaba dentro de la planificación de Dios. Así también, nosotros, para la segunda venida de Cristo, es necesario de que tomemos la actitud y el corazón que tenía Juan, de la cual no vamos a hablar ahora porque ya llevamos como 40 minutos. Entonces, en síntesis,
y más allá de esta palabra ser una palabra profética, en este momento, en esta primera parte, es para que logremos ver esto. Ya existe un mundo espiritual. Normalmente nos cuesta creer, nos cuesta considerar o nos cuesta estar conscientes de ese mundo espiritual, debido al trabajo que Dios tiene que hacer constantemente en nuestros corazones de ir aumentando nuestra fe. Por eso Pablo pedía por Timoteo que avivara el fuego de su espíritu para que él lograse ver. Porque cuántas cosas pasan en nuestra vida que no las podemos ver tal cual vienen de parte de Dios. Cuántas cosas complicadas, cuántas cosas difíciles, cuántas decepciones. Y vivimos en realidad como una veleta, o sea, vivimos como, ¿cierto? Si el mundo estuviese en contra nuestro, pero hay una realidad espiritual que es mucho mayor. Y nos cuesta ver eso, porque no estamos acostumbrados, ¿cierto?, a discernir, no estamos acostumbrados a escuchar a Dios. Entonces, según la Escritura, este mundo espiritual sí existe, existe, y todo se define según este mundo espiritual. Pero sobre este mundo espiritual, Dios necesita, ¿cierto?, establecer su reino. Lo comenzó a hacer con Jesús. Y eso llevó a que hubiese mucha resistencia al punto de que Herodes y toda Jerusalén su corazón se conturbara completamente y llevara a matar a estos niños, ¿cierto? Porque no estaba dispuesto Satanás a que este reino de Dios se estableciera. Ahora, ¿cuál es el punto? Nosotros heredaremos el reino. Dios quiere que heredemos el reino. No hay en eso ninguna contradicción. Dios quiere que nosotros podamos heredar este reino. Pero este reino viene con un rey, viene con normativas y viene con una forma de vivir. Ya hice una introducción, parece que bastante larga, pero eso es lo esencial. Viene con una forma de vivir para nosotros poder heredarlo, para nosotros poder tomarlo, para nosotros un día poder vivir, ¿cierto?, plenamente en ese reino, vivir plenamente con nuestro Cristo. ¿Ya? Y créanme que toda esta sociedad y todo lo que pasa a nuestro alrededor va a ser polvo y ceniza, porque según la misma visión de Daniel capítulo 2, si no me equivoco, ¿cierto? Esta gran roca, o sea, no esta roca, sino que esta roca que cae sobre esta estatua que representaba, ¿cierto?, a los distintos reinos de la tierra, logra derrumbarlo, logra deshacerlo todo y se levanta como un gran monte. Y ese es el reino de Dios. Pero vamos a lograr nosotros vivir en ese gran monte. Para vivir en ese gran monte nosotros tenemos que tener una actitud del corazón. ¿Poseemos esa actitud o no la poseemos? Y es algo que quiero que podamos reflexionar durante la semana. ¿Poseemos la actitud para poder heredar el reino? Señor, yo estaré viendo como en realidad debo ver. Yo podré ver como Eliseo, podré ver como Daniel, podré ver como Pablo, porque Pablo, cuando estaba escribiendo Efesios, estaba en la cárcel. Y estaba diciendo, ¿cierto? Oye, en realidad no se preocupen por las cosas que ven. Imagínense Pablo y su cabeza puesta, estaba puesta ahí su cabeza para en cualquier momento ser cortada a causa del Evangelio. Pero eso a Pablo no le preocupaba. Eso a Pablo le infundía mucha paz y decía, no nos preocupemos por las cosas que podemos ver. Preocupémonos en realidad por las cosas que no logramos ver. Y Pablo, hermanos amados, sabía cuál era nuestra posición o cuál era su posición en Cristo. En este tiempo de tanta hipocresía, en este tiempo de tanta impiedad, en este tiempo de tanto pecado, tenemos que saber cuál es nuestra posición. Si nosotros no sabemos cuál es nuestra posición, vamos a sucumbir frente a Satanás. Porque Pablo dice que desconocemos las artimañas del diablo. ¿A qué se referirá con eso? Que el diablo en sí tiene casi un ejército a merced de él para que nosotros desconozcamos esta realidad. Por eso cuando Jesús viene, el corazón de Herodes y el corazón de Jerusalén y de toda la sociedad se conturba, se vuelve loco a causa de eso. A causa de que sabe que con eso viene su fin. ¿Qué quiere el enemigo, hermanos? No seamos ingenuos. El enemigo quiere que nosotros no heredemos el reino. Pongámonos en esa posición porque es verdad. Y para hacer eso, ¿qué hace? Nos distrae, nos muestra cosas a través de nuestros ojos en las cuales creemos, nos quita el tiempo en teorías conspirativas, nos quita el tiempo a veces en pensamientos que no provienen de Dios y no provienen de Él, en preocupaciones que no provienen de Dios sino que provienen de Él. Pero tendremos visión espiritual. ¿Qué es lo primero que hace Eliseo?
Eliseo va, ¿cierto? Y pide que los ojos de su siervo puedan ver. Hoy día, así como un día Juan el Bautista se levantó para poder profetizar y para poder decir, esto es blanco, esto es negro, esto es pecado, esto es justicia. Y así como se levantó Juan, así también se levanta hoy un espíritu profético en este tiempo para poder mostrarnos la verdad, para poder decirnos cómo debemos conducirnos y para poder ir desarraigándonos de poco de esta tierra. Porque si llega un momento, y de hecho de cierto va a llegar, donde nos nieguen todas las cosas de esta tierra, pero nuestro corazón siempre ha estado aquí, hermano, créanme que vamos a negar al Señor. Pero si llega ese tiempo y nosotros ya nos hemos desprendido de esta tierra, no va a haber problema para obedecer al Señor independiente de las consecuencias de esa obediencia, incluso si nuestra vida está puesta en juego. Porque así lo hizo Pablo. Y a Pablo no lo sostuvo nada más ni nada menos que el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios también nos va a sostener a nosotros, pero para eso necesitamos ojos espirituales, necesitamos colirio para poder ver este reino de Dios. Recuerden, existe un mundo espiritual, pero mayor que ese mundo espiritual es Cristo viniendo con su reino. Y así como Juan el Bautista se levantó un tiempo a hablar con respecto a esto, con respecto al Cristo que había de venir, con respecto a un Salvador que nos iba a dar esperanza, hoy día también el Espíritu de Dios, el Espíritu profético de Dios, se levanta para decir, enderezad tus sendas, preparen el camino al Señor. Pero en ese preparar el camino al Señor hay toda una vida. En este caso, ¿a qué me refiero con una vida? Juan representaba un modelo a vivir. Y Jesús lo dice, normalmente en el error que aparece o en el error que comete Juan al preguntar si era en realidad el Mesías, las predicaciones y nosotros nos enfocamos ahí y decimos, oye, en realidad este es el error que cometió Juan. ¿Cómo se le ocurrió negar al Señor? Pero el Señor hace todo lo contrario y dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Dice el Señor. Es semejante a muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Es como cuando nosotros, esto es una figura bien sencilla y simple con respecto a lo que decía el Señor, nosotros como profesores, en este caso todos los que son profes me entienden, preparamos una clase súper didáctica, súper buena, y la mitad de los estudiantes o menos de la mitad pone atención. Pero no es porque la clase no sea buena, y eso pasa, hermano, aunque no lo crean, pasa, sino es porque en realidad deciden no poner atención, y en este contexto de COVID deciden jugar videojuegos, a pesar de que la clase puede estar espectacular y estuviste hasta las 2 de la mañana preparándola. Puedes tener esa actitud. O también puede ser un profesor distinto y grabaste, no sé, si el alumno decía, ya no quiero más clases, quiero que me hagan un video. Ya, tú fuiste y le grabaste el video. Y cuando empiezas a reproducir el video, ese alumno sigue jugando y no pone atención a la clase. ¿Qué representa eso? Una actitud del corazón. Tú puedes hacer todo alrededor del estudiante. Puedes hacer malabarismo incluso. Pero si él no quiere aprender, él no va a aprender. A pesar de todo lo que lo estimulaste para el aprendizaje, él no va a aprender. El Señor, ¿qué está diciendo? Vino Juan, que no comía ni bebía, y le decían, demonio tiene. Y vine yo y me dicen comilón, pero no ponen atención el mensaje. Les tocamos flauta, dice. Les bailamos. Les hicimos esto. Les hicimos esto otro. Pero ustedes no atendieron el mensaje porque su corazón estaba duro. ¿Se dan cuenta? Porque no tenían visión, porque no lograron ver el reino de Dios, porque Juan era como un hacha, sus palabras eran como una espada que traspasaba el corazón, y muchos se pudieron ver violentados por las palabras de Juan, incluso el mismo Herodes que termina matándolo. Pero el Señor era dulce, el Señor era amoroso, el Señor tomaba a los niños con sus brazos, el Señor podía ir, ¿cierto?, y recoger a la mujer adúltera.
Yo creo que los momentos de dulzura y de amor con el Señor, con Israel, con Jerusalén en ese momento, incluso con nosotros en este tiempo, son mucho mayor a los momentos cuando Él dice algo fuerte o Él da vara. Pero así todo, con todo el amor que el Señor les expresó, lo crucificaron. ¿Se dan cuenta? Cuando un corazón no quiere atender, el Señor muy poco puede hacer. Entonces, ¿cuál es el mensaje en sí? ¿O cuál es el consejo del mensaje? Examinémonos a nosotros mismos y veamos cómo están nuestros corazones para poder heredar el reino. Y hagamos este sencillo ejercicio espiritual. Hoy, así tal cual estamos, ¿heredaríamos el reino? Heredaríamos el reino. Porque el Señor dice que en este tiempo el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los van a arrebatar. Y esa palabra violento tiene que ver con otra cosa que vamos a poder conversar la próxima semana, pero a lo que voy, ¿tenemos la actitud espiritual para poder heredar ese reino o para poder arrebatar y apropiarme, como lo hacía con este vaso, apropiarme de este reino? Entonces, eso en sí yo siento que es la carga del Señor para nosotros, para este tiempo. Hay que tener la actitud y el corazón de Juan el Bautista, de la cual yo creo que vamos a hablar en otro momento. Ahí Miguel me avisa, no sé, en una semana, en un mes, no sé. Porque Juan pudo. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero ese versículo 12 del capítulo 11 es una conclusión de la vida de Juan. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y el 12 termina, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si entendemos el lenguaje contextual, los violentos, ahí está Juan. Él lo arrebató, él se apropió de ese reino. Pero nosotros, ¿seremos capaces de apropiarnos de ese reino? Y yo lo personal en este momento y en este tiempo digo que lo personal no. Porque cuántas cosas que pasan en el día turban mi corazón. Pero el Señor dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cierto? Que dice, confiad, confiad. Y así también, pero ese confiad es mediante la fe, ese confiad es teniendo otros ojos, ese confiad es teniendo otro corazón, amados hermanos. Y esa es la invitación, tengamos otro corazón. No pensemos en lo que en un futuro el enemigo puede llegar a hacer en nuestras vidas, porque créanme que si el Señor estuvo con Pablo en ese calabozo y Pablo fue feliz, no creo que siempre haya sido feliz, creo que igual se acongojaba por no ir a ver a las iglesias, pero ya había padecido tanto. ¿Se acuerdan los que estuvimos en el entrenamiento de jóvenes cuando el hermano Romeo lloraba porque el Espíritu lo conmovía a causa de los sufrimientos que Pablo vivió dentro de toda su vida? Pero la mayor angustia de Pablo en esa cárcel era no poder volver a ver a los hermanos. ¿Se dan cuenta? Porque el Espíritu Santo tenía gobierno sobre su vida de una forma plena, pero eso tuvo un comienzo. No fue de un día para otro. Fue mediante muchas jornadas que a Pablo le tocó vivir. Yo me acuerdo de la Escuela de la Obra el año pasado cuando pude estar con ustedes. Fue un tiempo muy, muy precioso delante del Señor. Y el hermano hablaba de cómo el carácter de Cristo se empezó a manifestar en Pablo durante su vida, así como también el crecimiento de Cristo fue de la misma forma, y hacía un paralelismo entre la vida de Pablo y la vida de Cristo. Así también la vida de Cristo debe ir formándose en nosotros. Y hermanos, créanme, no es un asunto de tiempo, es un asunto del corazón, es un asunto para saber si estamos dispuestos o no estamos dispuestos para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Depende de eso. Entonces dispongamos nuestros corazones. Yo creo que este tipo de palabras sí son palabras de consolación. ¿Por qué son palabras de consolación? Porque peor sería que nadie o que el Señor no estuviese interesado en decirme estas cosas y que yo pierda todo lo que el Señor me iba a dar o toda esta heredad que se basa en el reino de los cielos y en Jesús mismo. Entonces, miremos en sí la exhortación o la guianza o la luz que Dios da por medio de la palabra para poder arrepentirnos, para poder enderezar nuestros caminos, para poder apretar las clavijas,
para poder tener una actitud distinta, amados hermanos. O para poder, ¿cierto?, ser, no sé, tan sincero como el siervo de Elías y decir, Señor, no veo. Señor, no veo nada. Señor, necesito que alumbres mis ojos. Señor, necesito que me muestres mi pecado para poder arrepentirme y para poder empezar a caminar en este camino. Y así como dice el libro de Hechos en el capítulo 11, caminando, no viendo, creyendo y viviendo como extranjeros, no teniendo la heredad en esta tierra cuando empieza a hablar de Abraham, sino teniendo una heredad mayor. ¿Cuál era su heredad mayor? Era Cristo, era el reino de los cielos, por eso siempre vivió como un peregrino. Entonces eso es, amados hermanos, igual estuve mucho rato, así que me disculpan, pero era como la primera parte para poder desarrollar una idea y hablar un poquito de la carga que el Señor ha puesto en mi corazón en relación al reino de los cielos. Que podamos ser, y esta es una palabra de aliento para todos nosotros, que podamos ser violentos. Y no la violencia que nosotros conocemos con nuestros ojos, de destruir cosas, no, no me refiero a ese tipo de violencia. Que podemos ser violentos con nuestras decisiones delante del Señor. Que podamos ser violentos con nuestra alma. Yo creo que a eso apunta. Que podamos ser violentos con lo que vemos, que podamos ser violentos con lo que decimos, que podamos ser violentos con lo que pensamos. Al punto de decir, no, no, no voy a pensar mal de mi hermano, no voy a murmurar, yo voy a amar. Es una actitud de fe, es una actitud que Dios quiere que hoy día nosotros poseamos. Amén. Gracias, Señor.